Buenos días, siendo las 9:23 horas de la mañana del día de hoy, 29 de mayo de 2015, el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante, con función de control de garantías, se constituye en audiencia dentro de la causa investigativa identificada con el Código Único 11.001 60 0000 2014 010 64, seguida contra el señor Roberto Argel Rodelo y otras personas por la presunta comisión del delito de hurto calificado y agravado. Esta vista que se convoca y que se lleva a cabo en las instalaciones del despacho del Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante, en atención a la carencia en este momento de salas disponibles para el sistema penal oral acusatorio. Tiene como finalidad resolver la solicitud que ante el Centro de Servicios Judiciales ha deprecado la defensa del antes mencionado tendiente a la revocatoria de la medida de aseguramiento. Con este fin, para su desarrollo, en primer lugar, procederemos entonces a identificar las partes intervinientes en esta diligencia, dejando constancia que no se hace presente al señor fiscal, a quien se le comunicó mediante oficio número 200 de fecha 26 de mayo de 2015, con dirección al doctor Iván Zorro Pinzón, fiscal 31 especializado. Este oficio también se envió por correo electrónico y se deja la respectiva constancia de su envío a través del correo electrónico. Y tenemos entonces que para el día de ayer el doctor Iván Ricardo Zorro Pinzón, fiscal 31 especializado, envió una comunicación a la Secretaría de ese despacho manifestando que no podía comparecer a esta diligencia, por lo tanto solicitaba su aplazamiento. Dejamos también constancia de la no asistencia también del Ministerio Público, quien también fue convocado para que se hiciera presente en esta diligencia, tal como consta en el oficio número 201 enviado por la Secretaría de este despacho. Procedemos entonces a darle el uso de la palabra a la defensa que sí se encuentra presente. Gracias, su señoría. Se presenta ante usted Bleider Astrid Castillo Mercado, identificada con la cédula número 32-714-989 de Barranquilla, tarjeta profesional 58239 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como defensa contractual del ciudadano Roberto Argel Rodelo, reconocida ya en la audiencia ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Descongestión, donde se encuentra la causa. Quiero indicarle que mi defendido Roberto Argel Rodelo presenta ante su despacho renuncia al derecho de asistir a esta audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, como así se lo muestro con el escrito dirigido a usted. También le solicito muy comedidamente mi intervención en el sentido para que se estudie la posibilidad ante su señoría de realizar la audiencia aún sin la presencia de la Fiscalía, atendiendo que ella no comporta la necesariedad de la misma, atendiendo los derechos constitucionales de libertad que se encuentran conculcados y para lo cual precisamente se pide a través de esta audiencia de revocatoria la posibilidad de la misma. Entonces, su señoría, mi presentación, y si usted lo bien lo tiene, pues el uso de la palabra para estos fines. Bien, hace entonces llegar al despacho, al estrado judicial, la renuncia del señor Roberto Argel Rodelo a la comparecencia a esta audiencia. Ella consta en un oficio de fecha 12 de mayo de 2015, en el cual el señor Roberto Argel Rodelo firma e incorpora su huella, teniendo el visto bueno del INPEC. Bien, en atención a las manifestaciones que hace la defensa, nuevamente le vamos a conceder el uso de la palabra para que exprese cuál es su observación que tiene sobre la realización de esta audiencia. Muchas gracias, su señoría. Mi petición va encaminada, señor juez, a solicitarle a usted muy comedidamente que en estos momentos proceda
a realizar esta audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento que ha solicitado la defensa en garantía de los derechos del ciudadano que me ha dado este poder, el señor Roberto Argel Rodelo, atendiendo su señoría que esta es una audiencia de aquellas que, si bien es cierto, son de garantías como lo indica la norma y atendiendo como lo señala el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, son de las que usted puede hacer. Se ha indicado ya en reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que para estos efectos no es indispensable la presencia de la Fiscalía en la audiencia, atendiendo precisamente que se va a ventilar el derecho fundamental de libertad, sea porque fuere por solicitud de libertad por vencimiento de término, sea por sustitución o sea por revocatoria. Como en este caso, el asunto complejo que me convocó para pedirle a usted esta audiencia o pedírsela al Centro de Servicios en su oportunidad es precisamente la posibilidad de que se estudie con nuevos elementos materiales probatorios la posibilidad de la revocatoria de la medida de aseguramiento. En ese sentido, y si bien es cierto, ya se ha decantado específicamente en la norma que la presencia de las partes específicamente, ya sea fiscal por una parte, sea el defensor por otra, o en el entendido también inclusive de la misma persona imputada, la presencia en las audiencias en unos casos se convierte en indispensable, en otros casos no, su señoría. Puedo avisorarle algunos aspectos sustanciales, pero el punto concreto es específicamente, como lo ha dicho ya en unos estudios realizados por los tratadistas Alexander Díaz Medrano y Moisés de la Cruz Rada, son abogados especialistas en Derecho Penal y Criminología, son inclusive especialistas en el sistema penal acusatorio e investigación criminal de la Universidad Católica de Colombia, candidatos a magíster de la Universidad Nacional de Colombia. En este estudio que se hace sobre la asistencia o el derecho de asistir a la audiencia de las partes, hay un punto clave dentro del estudio investigativo realizado por los juristas en comento y que tiene que ver a las audiencias preliminares solicitadas por la defensa. Este estudio que se encontró por parte de la defensa en la página web, tomado pues de la misma y que me permito en su momento oportuno darle a conocer, señala en el punto 6.1 3 audiencias preliminares solicitadas por la defensa, indicando aquí, comillas, dicho por el tratadista. Aquí la cosa es bien distinta. La lógica de estas audiencias amerita una valoración especial. La defensa solicita una audiencia preliminar también con ánimo de investigación, no hay duda. Sin embargo, el objeto es distinto al de su contraparte, la Fiscalía, ya que su misión constitucional es favorecer los intereses de su prohijado. Y si ello no se cumple o no es competente para cumplir con esa misión, se constituye la causal de nulidad por falta de defensa técnica. En ese sentido, atendiendo la naturaleza y sentido de la labor defensorial, consideramos que tratándose de audiencias para desincriminar o para investigar lo favorable al imputado detenido, gracias, o para investigar lo favorable al imputado detenido por aquello del interés de parte, las audiencias preliminares con esas características podrán celebrarse sin la presencia del imputado detenido. Pensemos en una audiencia en la que la defensa solicita libertad provisional por vencimiento de términos o revocatoria de la medida de aseguramiento. ¿En qué se desnaturaliza la naturaleza constitucional del derecho a la defensa en este tipo de audiencias? Dicen los tratadistas. Es allí en donde podemos aplicar la máxima constitucional según la cual lo sustancial prevalece sobre lo meramente procesal, y desde luego que aplica el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto que dichas audiencias podrán realizarse con la sola presencia del defensor. Incluso no es indispensable la presencia del fiscal, según lo que ha dicho ya la Corte Suprema de Justicia. Cita entonces los tratadistas lo que ha dicho la Corte. En la citación
dice, comillas, punto 13 de ese punto 6.3. Si bien es cierto que el asunto central del debate en este caso no fue la presencia del fiscal en la audiencia de revocatoria o modificación de la medida de aseguramiento, no lo es menos que la Corte fue categórica en afirmar que en dichas audiencias, comillas, necesario es advertirlo, no resulta indispensable la presencia de la Fiscalía. Punto suspensivo, cierro comillas. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de habeas corpus del 9 de julio del 2007, radicado 27855, magistrado ponente doctor Mauro Solarte Portilla. Cierro comillas la intervención en ese sentido del estudio que se hace por parte de los juristas y entonces me di a la tarea específica de revisar la sentencia en comento para determinar y mostrar la posibilidad, señor juez de control de garantías, hoy y quizás en cualquier momento posterior, de que en tratándose precisamente de esta clase de audiencias, la juez no está compilado a aceptar la intervención de las dos partes, porque lo que se trata en ese momento es de ventilar un derecho fundamental. En la lectura del proceso 2785, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, magistrado Mauro Solarte Portilla del 9 de julio del 2007, efectivamente se encuentra que lo establecido, lo que dijeron los estudiosos de este tema, concuerda con lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia. En ese entendido, la Corte entonces señaló, y como efectivamente lo dijeron los tratadistas, no estamos hablando del punto de si la asistencia del fiscal o no a una audiencia es indispensable, se estaban hablando de otro tema, pero precisamente la no asistencia de la Fiscalía a esa audiencia fue lo que conllevó posteriormente a pedir un habeas corpus por libertad por vencimiento de términos, y dijo entonces la Corte Suprema de Justicia ya en esa sentencia lo siguiente, e hizo la advertencia como lo acabo de leer en este aspecto en la sentencia 27855. Comillas, lo anterior implica que el carácter excepcional de la acción de habeas corpus impide su procedencia en el presente asunto, ya que el actor cuenta con otros mecanismos no menos idóneos al interior del respectivo proceso, al punto que podría alcanzar el objeto de su pretensión a través de la audiencia de revocación o modificación de la medida de aseguramiento, la cual puede solicitar en cualquier momento de conformidad con el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, en la que necesario es advertirlo, no resulta indispensable la presencia de la Fiscalía. En esa primera sentencia, entonces, cierro comillas, señor juez, y lo podemos observar, y nos quedamos con una sentencia, pero sabemos que necesita necesariamente sobre un tema específico del cual haya tratado ya la Corte Suprema de Justicia lo que se ha denominado la doctrina probable. Determinar entonces en la reiterada jurisprudencia que haya dictado la Corte Suprema de Justicia sobre un tema en la cual se base su decisión y sobre un tema específico, sobre un punto específico, a ver qué ha dicho la Corte ya en otra jurisprudencia. Pues bien, sí, señor juez. Resulta que la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal ya ha venido decantando el tema, que aunque no es el objeto central de su decisión, lo viene advirtiendo ante los jueces de control de garantías y a los fiscales que se han dado a la tarea esta un poco desestimante, por así decirlo, frente a los derechos que como defensa de un ciudadano se tratan de ventilar por parte de este defensor. En ese sentido, el hecho de justificado o no por parte de la Fiscalía la asistencia a esta clase de audiencias se ha convertido en un tema ya casi que reiterativo por el ente persecutor de no realizar esta clase de audiencias y convertir entonces en prolongada la libertad prolongada en forma ilícita la libertad del ciudadano. Por eso la Corte Suprema de Justicia en el radicado 4175 del 19 de octubre del año 2012, magistrado ponente José Luis Barceló Camacho, de la cual reiteramos también es una sentencia de habeas corpus. Además de eso, señor juez, le quiero manifestar que todas las sentencias de que trata en esta jurisprudencia son también de habeas corpus, donde se está hablando precisamente de afectación del derecho de libertad y precisamente también de audiencias de revocatoria de medida de aseguramiento. En este caso específico, en el radicado 4175, y donde el eje central de la misma era precisamente una audiencia de libertad por vencimiento de términos que se pidió reiteradamente ante el juez de control de garantías. Sin embargo, el juez de control de garantías no se había realizado la misma por la no presencia de la Fiscalía, aún habiéndose justificado por parte de aquel juez en aquel momento. Se dijo
y no convocó a esa audiencia de libertad por vencimiento de términos, lo cual posteriormente, aunque la Corte en esta sentencia señala específicamente que la audiencia se pudo haber realizado en aquel momento en el cual se estaba solicitando la libertad por vencimiento de términos, sí se dio la libertad, pero precisamente la no realización de la audiencia convocaba a que posteriormente al realizarse dicha audiencia ya se había indicado que la audiencia de juzgamiento se había dado inicio. En ese sentido entonces la Corte señaló, aun cuando sí efectivamente se hizo la audiencia de libertad de vencimiento de términos, pero con fecha posterior a cuando efectivamente ya se había dado iniciación al juicio oral, dejó sentada la Corte que para aquella fecha sí estaban dados los presupuestos para la libertad, pero no se hizo la audiencia precisamente por la inasistencia de la Fiscalía. Palabras entonces de la Corte, un poquito más extensa, pero que quiero darle a conocer por la posibilidad en el entendido de que la Corte ha sentado jurisprudencia de doctrina probable en ese aspecto, en esta jurisprudencia, tomando como base lo que ya ha dicho en las jurisprudencias anteriores y que están anotadas en esta sentencia, y donde le da específico tema central sobre este aspecto de la inasistencia de la Fiscalía a esta clase de audiencias, convocando inclusive a una eventual compulsa de copias, como así lo hizo en esta sentencia, a los jueces que en aquel momento, o al juez y al fiscal que en aquel momento no hicieron la audiencia. Entonces, en esta sentencia 4175, señor juez, que también le voy a mostrar en su momento, dice: empero, como sucede en este evento, es evidente que se han agotado infructuosamente las vías legales comunes, pues se elevó petición ante el juez primero penal municipal con función de control de garantías de Soledad Atlántico, sin que se hubiese recibido respuesta alguna, al no realizar la audiencia preliminar, bajo la excusa de que el representante del ente investigador no ha concurrido a ese acto. En tales condiciones no puede válidamente argumentarse, como lo hace el magistrado del tribunal para negar el amparo de precado, que la defensa de la ciudadana no ha agotado el mecanismo previsto en la normatividad penal para obtener su libertad por vencimiento de términos, porque el mismo ya fue cubierto por la petición respectiva sin que la no realización de la audiencia pueda atribuirse al interesado. De tal manera que no hay excusa para que el juez de control de garantías no haya realizado la audiencia preliminar. En consecuencia, la Corte advierte que esa conducta omisiva del juez de control de garantías y del fiscal del caso representan apenas una excusa para eludir el conocimiento de un asunto trascendente, como que representa otorgar o no la libertad a una persona, y en últimas se erige en un factor fundamental en la vulneración del derecho reclamado, habilitando por vía excepcional la intervención del juez constitucional a través del mecanismo de habeas corpus derivada de la vía de hecho. Más adelante dice la Corte y cita entonces la jurisprudencia. Doctora, le agradezco sus observaciones, pero le permito o le solicito por favor concretar su petición o su observación más bien, que le he dado la oportunidad en esta audiencia. Si no me deja terminar, señor juez, en mi intervención, y ya yo se lo dije, mi petición concreta es pedirle a usted la audiencia de revocatoria, pero para ello tengo que justificarla en parte jurídica porque no existe otro elemento. Entonces quiero señalarle, señor juez, que existe jurisprudencia como es la del 10 de agosto. Yo le voy a solamente, no le voy a leer más, solamente le voy a citar la jurisprudencia. Perfecto. Esta audiencia está llamada a fracaso ante la solicitud de aplazamiento que ha hecho la Fiscalía. Yo le di la oportunidad de escuchar o de plantear a usted una observación frente a esta situación, ¿cierto? Ya usted se ha extendido demasiado, yo entiendo la jurisprudencia, entiendo el contexto jurídico que quiere plantear, solamente le permito que ya concluya su intervención, que se ha prolongado por mucho tiempo. Bueno, yo le dije específico, me disculpa señor juez, pero yo le dije específicamente, yo no le he hecho ninguna observación, yo le dije, le voy a pedir la realización de esta audiencia aunque la Fiscalía no esté presente. Yo no le dije que le iba a hacer ninguna observación, yo le dije, quiero solicitarle a usted que me responda mi planteamiento, que es la realización de una audiencia, de tal suerte que para ello fui muy clara, y la concreción de la misma es en el entendido que tengo que justificarle jurídicamente por qué se puede realizar la audiencia sin la presencia del fiscal. Si usted al momento de escuchar mi intervención considera que los argumentos jurídicos tratados en las sentencias en comento, que es la única que le puedo exponer, señor juez, no son de su resorte, lógicamente que usted me va a resolver mi petición, pero si no escucha
aunque considere usted que es extensa mi intervención, pero yo fui muy clara al señalarle, señor juez, que mi intervención era concreta para solicitarle a usted que realizara la audiencia sin la presencia del fiscal, de tal suerte que para que usted me pueda resolver esa pretensión, yo tengo que argumentarle y usted posteriormente me tiene que resolver bajo mis argumentos. Pero voy a terminar y le voy a reiterar lo que la jurisprudencia dijo, solamente le voy a tomar el tema de la reiteración jurisprudencial que está sentada en esta sentencia 4175, por eso se la voy a mostrar, señor juez, que es la decisión del 10 de agosto del 2010, radicado 34737, y también las adoptadas en las decisiones del 14 y 22 de septiembre del año 2011, en los radicados 34412 y 37499. Repito, señor juez, esas jurisprudencias son del tema en lo que tiene que ver a habeas corpus, pero se indica en las mismas que precisamente la presencia del fiscal en las audiencias preliminares, cuando se trata de derechos fundamentales como el de libertad, que aquí a través de una audiencia de esta naturaleza como es la revocatoria de medida de aseguramiento, no necesita la presencia de la fiscalía. Esos son los argumentos jurídicos por mí expuesto para deprecar de usted, porque usted todavía no lo había dicho, deprecar de usted la realización de la audiencia revocatoria de medida de aseguramiento, porque usted todavía no me ha dicho si la va a realizar o no. Entonces, en ese sentido, me disculpa entonces anticipadamente, señor juez, si de pronto me he hecho un poco extensa, pero es que realmente tengo que decirle a usted los argumentos jurídicos, porque ya no son probatorios, sino netamente jurídicos, para pedirle que me resuelva aquí en este momento, bajo el entendido que se puede realizar esta audiencia revocatoria de medida de aseguramiento. Entonces, esa es mi pretensión y esos son mis argumentos, señor juez. Muchas gracias. Bien, como quiera que se ha dicho al inicio de la instalación de esta audiencia, se convocó a la Fiscalía para la realización de esta audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento solicitada por la doctora Beider Castillo. Ello consta mediante el oficio número 200 de fecha 26 de mayo de 2015 de la Secretaría de este despacho, con dirección al doctor Ivanzorro Pinzón, quien ante esta comunicación, ante esta situación, él solicita el aplazamiento de esta diligencia en atención a que tiene unos inconvenientes o situaciones familiares de carácter urgente y por lo tanto no puede acudir a esta audiencia. Ha sido la primera audiencia que se ha convocado para resolver el tema propuesto. Las partes pueden solicitar el aplazamiento de la diligencia a la cual estén citadas. En este momento, considera el despacho que las decisiones que han sido puestas en conocimiento por parte de la defensa en esta audiencia no son precedentes obligatorios para resolver. Tenemos aquí, esa es una solicitud de aplazamiento de una diligencia. Ante ello vamos a fijar una nueva fecha para resolver el tema. No se trata aquí de una contumacia por parte de la Fiscalía. Él está advirtiendo que ha atacado la citación, pero no puede acudir en atención a situaciones familiares que se le han presentado y que debe atender de manera urgente. Así las cosas, el despacho va a fijar una nueva fecha para la realización de esta audiencia y la más próxima es el día 12 de junio, ello en atención a la agenda que maneja el despacho, los días anteriores a este, todos los días. Atención a la agenda que maneja el despacho, que en todos estos días anteriores están fijadas fechas que tienen que ver con decisiones sobre la libertad de las personas que vienen imputadas en diferentes investigaciones. La hora. Exacto, bien. Esa diligencia entonces, en atención al fracaso que hoy se presenta por la excusa o el aplazamiento que pidió el señor fiscal, tendrá una nueva fecha que será el día viernes 12 de junio de 2015 a las 8:30 de la mañana. Nuevamente libraremos los oficios correspondientes. A él no, ya. Él no quiere asistir. Los oficios correspondientes con dirección al señor fiscal, nuevamente al Ministerio Público, y claro está, a la defensa le queda notificada en estrado. Como quiera que el señor Roberto Alger Rodelo ha renunciado al derecho de asistir a esta audiencia, no se librarán los oficios correspondientes con dirección al señor Roberto Alger Rodelo. Bien, siendo entonces las 9:47 de la mañana, se va a culminar esta audiencia.
Perdón, ¿me puede dar el uso de la palabra? Me disculpa, su señoría, usted ha tomado una decisión, la notificación de la misma ha sido por estrados, de tal suerte que en términos de la ley, esta es una decisión que admite los recursos de ley. Por tanto, yo le voy a impetrar el recurso de apelación a la misma. Contra esta decisión, que trata solamente de fijar una nueva fecha, es decir, darle trámite a los solicitados, no procede ningún recurso. Siendo entonces las 9:48 de la mañana, se va a culminar esta diligencia.